Y cuando se hacen conflictivas, no hay responsables que sean capaces de decir, bueno, aquí para no perder más vamos a transar, vamos a partir las diferencias, vamos a innovar de alguna manera para poder seguir adelante con el contrato. No, en la contratación pública, cuando se hacen las cosas conflictivas, cada funcionario tiende a salvar su responsabilidad, a hacer papeles y a no dar soluciones. Con lo cual yo desconfío mucho de los grandes programas. Quedan muy bien, se habla mucho de ellos, pero para mover una sociedad yo iría demostrando que el ahorro es posible, instalación a instalación, equipo a equipo, unas cosas saldrán mejor, otras saldrán peor, y que las empresas de servicios energéticos se ganen la credibilidad por sus obras, y casi les diría que en el mundo privado. La mentalidad de ir a los planes públicos es que, claro, es que van a sacar ahora tantos millones de euros de contratación. Pero si el ahorro es real, ¿por qué no decírselo a las cadenas hoteleras o a las grandes industrias o allá donde puedas encontrar un ahorro energético? En vez de hacer un plan de introducción de ahorro energético en todas las autopistas y carreteras de España, se le puede decir, mire, el túnel tal está consumiendo tanto en iluminación permanentemente y ese túnel se puede mejorar con estas y aquellas otras técnicas. Y si este túnel sale bien, se puede hacer en otros túneles. Y esos túneles no tienen por qué ser de las carreteras del Estado, pueden ser autonómicos o locales. Empezar a transformar las cosas demostrando que se pueden hacer a pesar de la Administración y no gracias al impulso de la Administración. Bien, por supuesto, mi última recomendación será que vayan a las fuentes. Lo que les he contado aquí es solo para ponerles en situación de lo que estamos hablando de estos contratos, pero ahí están las directivas, las leyes, los planes y programas, las convocatorias, los pliegos de condiciones, todo ese mundo en el cual tendrán que hacerse ustedes, si quieren entrar en ello, unos especialistas. Está disponible, en Internet hay mucha información y hay buenas páginas web. Por supuesto, todas las directivas europeas y todos los programas europeos, toda la acción europea está muy bien documentada, muy bien presentada en Internet, ningún problema. Y en España también hay ya muchas cosas y les insisto, las asociaciones, la de ingenieros industriales, la suya, y los colegios y las demás que están por aquí, pueden colaborar mucho en lanzar este nuevo mercado, un mercado que es bueno para ustedes, los ingenieros, y que también es bueno para nosotros, los abogados. Algo podemos aportar a hacer estos contratos y quizás un poquito decirle a la Administración cómo pueden hacerse las cosas, aunque en esto ya tengo menos fe. Nada más. Muchas gracias por su atención. ¿Cómo estuve en tiempo? Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Juan Miguel. Ha sido muy interesante. Animo a que nos paséis preguntas. Ha sido muy interesante esta dosis de realismo que nos has aportado y que revela la utilidad de estas actuaciones combinadas entre la ingeniería, la técnica, la tecnología y lo que es la actuación contractual, ¿no? Bien, aquí tengo una pregunta relativa para habilitar el contrato de rendimiento energético, tanto ahorros compartidos o garantizados sin venta de energía. ¿Habría que cambiar la ley de contratación de las administraciones públicas? Bien, es una buena pregunta. ¿Habría que cambiar la ley de los contratos del sector público? No necesariamente. Habría que cambiar la cultura de la contratación administrativa. De hecho, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ya ha dicho que se puede empezar con el contrato de colaboración público-privada y se puede simplificar. La Comisión Nacional de la Energía, desde otra perspectiva, ya no de la contratación, sino de que la energía vaya bien, ha sacado el año pasado, si no recuerdo mal, una consulta en la cual da viabilidad a estas cuestiones, incluyendo una delicada, que es la reventa de energía eléctrica. La reventa de energía eléctrica está prohibida,
Pero dice, si aparece una empresa de servicios que transforma, que ofrece un nuevo producto, que trae valor añadido, sí puede ser el que contrata la energía a nombre del establecimiento, a nombre de la administración de que se trate, y le ofrece este servicio nuevo con el suministro de energía. Entonces, los organismos públicos están favorables y proclives a desarrollar estos nuevos contratos. Es la cultura burocrática la que dice, no tengo un contrato típico de rendimiento energético. ¿Y por qué hay que hacerlo un contrato típico? Puede ser un contrato inicialmente atípico, innominado, que no sea un contrato especial, y ya veremos cómo va evolucionando. Si cuaja, cuaja. Pero si decimos no, vamos a diseñar un nuevo contrato en la ley típico, en la ley de contrato del sector público y regularlo, pues vamos a meter una regulación sobre algo que no sabemos exactamente cómo funciona y vamos a introducir una variable nueva que es el encaje de este nuevo contrato con los demás, que puede no ser necesaria. De hecho, la ley una de las leyes de anticrisis, una del año 10, un decreto ley del año 10, ya también dio unas facilidades a las empresas de servicios energéticos, las define, les dice cómo pueden actuar para que puedan ir trabajando. Si acaso el tema de clasificación de contratistas, el tema de concurso de proyectos, se podría hacer algún retoque, pero no necesariamente en la ley, quizás en una norma reglamentaria, una modificación puntual. Muy bien. Aquí hay una pregunta casi que enlaza con la anterior, que si es posible estandarizar contratos de servicios energéticos por sectores y potencias. Y luego va un poquito más allá, entrando ya en temas a lo mejor un poco más privados, que es ¿cuántos contratos habéis cerrado en tu despacho de esta naturaleza? Esta segunda la puedes contestarlo aparte. No. Bien, vamos a ver. Estandarizar contratos es siempre posible, porque los estándares pueden ser públicos o privados. De hecho, en el mundo, las asociaciones norteamericanas están ofreciendo modelos de contratos, y aquí en España el IDAE ofrece también sus modelos de contratos. No es ningún secreto, no es que los abogados tengamos que decir, oye, el contrato te lo hago yo, no hay nada. Sí hay, y la estandarización privada a mí me parece buena. Estandarización privada, que significa que se ha trabajado, se ha pensado un poco sobre ese contrato, si ha evolucionado a través de varios casos de aplicaciones, se ha ido puliendo, porque lo mejor de un contrato es que se estandarice con el uso. El derecho marítimo tiene siglos y siglos de antigüedad, y los grandes contratos de transportes marítimos están muy, muy estandarizados, porque a lo largo del tiempo los conflictos han dado lugar a soluciones, esas soluciones se han incorporado a contratos. Esa estandarización a mí me parece muy bien. Una estandarización normativa, darle a un ministro o a una comunidad autónoma, a 17 comunidades autónomas, que empiecen a estandarizar sus cosas, pues ya no me gustaría tanto, no lo veo tan necesario. Con lo cual, estandarizar a través del mundo privado. Se hacen unos textos, se usan unos modelos, aunque en contratos pasa lo mismo que en la moda. Se pueden hacer modelos pret-à-porter, modelos de comprar y poner, útiles para todos, o se puede hacer alta costura. Contratos a la medida. Quien pueda que haga un contrato a la medida. Pero reconozco que para muchas de las actuaciones intermedias sería mejor utilizar un contrato tipo y aplicarlo sin demasiados costes. Así que la alta costura puede quedar para algunas operaciones innovadoras o algunas operaciones grandes. Ahora, esa alta costura contractual no la veo yo tanto en el mundo público. El mundo público va a hacerse un pliego de condiciones. El pliego de condiciones tiende a ser estandarizado, pero dentro del sistema de estandarización pública, que es a base de todos los mecanismos que participan los interventores, los jefes de servicio, los controladores que tenemos en la administración. Entonces, la estandarización quizás en el mundo privado pueda ser, la alta costura contractual pueda ser más fácil y sobre todo en los contratos internacionales.
en el mundo internacional es más necesario porque no habría ningún legislador que lo estandarice, salvo, por ejemplo, la UNICTRAL, la Organización de las Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil, pero eso ya vendrá mucho más adelante. Muy bien, pues ¿hay alguna observación más sobre la manipulación de instalaciones nuevas y antiguas por parte del cliente cuando es un ahorro compartido, que entiendo que ya son cuestiones ya muy de detalle que habría que tener contempladas en el marco de referencia, ¿no? Ahí lo normal sería prever lo que se pueda, lo que sea previsible, y confiar en una comisión de seguimiento para resolver los problemas que surjan. En mi experiencia, no les voy a decir cuántos contratos ni cuáles son, eso pertenece al despacho, ¿no? En mi experiencia, generamos un sistema de intercambio de información. El responsable de mantenimiento tiene que transferir información de todo lo que está pasando al gestor, y el gestor del ahorro energético tiene que transferir su información de las incidencias al titular de la propiedad. Pero claro, tampoco nos fiamos mucho. Esto va a ser además automatizado, informatizado, con partición de recursos informáticos, porque la propiedad tiene informatizado todos sus partes diarios, ¿no? Tampoco nos fiamos mucho de que esto funcione fluidamente. Las desconfianzas sobre el manejo de la información, si te dan los accesos adecuados, el rango adecuado en los ordenadores, en el acceso a los ordenadores y a los programas, o no te lo dan, o hay alguna variante, es delicado. Entonces, prevemos un intercambio de información, pero prevemos una comisión de buena fe para solventar los problemas que surjan. Entonces, claro, si son ahorros compartidos o ahorros finales, pues cambian las cosas. Sobre todo en los compartidos hay que estar viendo exactamente lo que está pasando día a día. Esa es ya la adaptación del contrato a las circunstancias de cada momento. Muy bien. Juan Miguel, la verdad es que has aportado algunos conceptos muy interesantes. Has hablado de ingeniería jurídica, que para los ingenieros siempre nos llena de ilusión eso de poder hacer cosas conjuntamente con vosotros, de preparaciones de alianzas, de creatividad, de imaginar proyectos. Un ingeniero es alguien ligado a un proyecto, ¿no? Y ese proyecto luego hay que implantarlo. Y ahí es donde hay veces que se nos olvida que hay que implantarlo y que normalmente será necesario un contrato. Con lo cual, pues te agradecemos mucho esta participación en este simposio, ¿eh? Gracias a vosotros. Muchas gracias. Ahora, ¿qué parece? Muchas gracias. Bien, en la segunda parte de esta sesión de marco regulatorio y de aspectos jurídicos corresponde ahora hablar sobre el arbitraje y la Corte de Arbitraje del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Y nos va a acompañar y va a realizar la presentación Leticia Fenoy, que es secretaria de la Corte de Arbitraje del Colegio. Leticia, a quien agradezco de luego que esté con nosotros, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense y máster en Práctica Jurídica y Procedimiento Jurídico. Ha desarrollado su trabajo en diversos despachos madrileños, siempre en las áreas de Derecho Procesal, como abogado especialista, y en Civil y Penal. Y desde hace 5 años, ¿no? Desde el año 2007, dirige la asesoría jurídica del Colegio de Ingenieros Industriales y, por tanto, nos presta el apoyo en aquellos momentos en que, como profesionales, tenemos alguna dificultad, y lo hace siempre con gran eficacia. Muchas gracias, Leticia. Gracias. Buenos días y gracias a ti por la cariñosa presentación. Aunque el tema de hoy es la Corte de Arbitraje Industrial, la Corte de Arbitraje del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, antes de entrar de lleno en el tema, que tampoco les voy a aburrir mucho, sí me gustaría hacer una breve referencia o comenzar con una pequeña introducción en relación con el arbitraje en general, con el procedimiento arbitral, porque yo creo que sigue siendo el gran desconocido. No me cuesta además decir que sigue siendo un desconocido porque todos los potenciales usuarios de este sistema no saben que es un medio alternativo a la justicia tradicional, que funciona bien,
que acorta los plazos y que, desde luego, es bastante eficaz. Y ello a pesar de que desde hace mucho tiempo se están haciendo grandes esfuerzos por introducir el arbitraje, como digo, como sistema alternativo a la justicia tradicional e incluso desde la propia Administración. Poniendo en esta idea de inicio, lo siguiente es que si el arbitraje fuera más conocido y, por tanto, estuviera más extendido, se confiaría mucho más en él como mecanismo alternativo a la justicia tradicional. Porque si no, es imposible explicar que se siga acudiendo masivamente a los tribunales de justicia, cuando el gran problema de los tribunales de justicia precisamente es la falta de agilidad y rapidez. Y, sin embargo, casi no se utilizan los tribunales arbitrales, cuyo principal atractivo es la rapidez, precisamente por el acortamiento perceptivo de los plazos que ahora veremos. La conclusión es que algo falla. Cuando estaba preparando mi intervención, releí un artículo de un abogado especialista en arbitraje, que es el señor Merino Merchant. Él analizaba las causas del fracaso del arbitraje en España y las tasaba en 3, con las que yo, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. En una primera instancia, ha habido una deficientísima regulación del arbitraje, sobre todo en las leyes de arbitraje anteriores a la de 1988, que impedían prácticamente la tramitación de los procedimientos arbitrales. Después existe una falta de confianza, o existía una falta de confianza en los propios profesionales de justicia, del derecho, los abogados, pues que pensaban que el procedimiento arbitral era una institución en principio elitista, reservada a pocos, y además que privaba de la vía de los recursos. Y finalmente los propios tribunales, que con esa legislación tan absolutamente deficiente, pues hacían lo que podían y las sentencias no eran verdaderamente muy favorables. Por tanto, entenderán que dedique una parte del escaso margen de tiempo que se me ha concedido a hablar de la figura del arbitraje. El arbitraje es un contrato que se suscribe entre dos partes, por el que voluntariamente estas partes deciden someter sus controversias o sus litigios futuros a la decisión de uno o varios árbitros. El arbitraje se caracteriza, como he indicado, por ser un sistema alternativo y equivalente a la jurisdicción de los tribunales. Es decir, mediante el arbitraje se sustituye la tutela del juez ordinario por la del árbitro, desde el momento en el que el árbitro acepta el encargo. Así lo ha entendido ya el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 1993, cuando indicaba que el arbitraje es un equivalente jurisdiccional mediante el cual las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil, esto es, la obtención de una decisión al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada. Las características principales del arbitraje o del procedimiento arbitral previstas en la Ley de Arbitraje son las siguientes. Como requisito previo y necesario para acudir al procedimiento arbitral, tiene que existir y constar el sometimiento expreso de las partes al procedimiento arbitral. Las maneras más usuales de expresar este sometimiento al arbitraje consisten o en la utilización de cláusulas de sumisión que se introducen en los propios contratos, o en un convenio arbitral que se fija con posterioridad cuando surge el conflicto. Esta sumisión puede ser a un solo árbitro o a más, pero siempre tienen que ser impares, por aquello del voto que decida la cuestión. La ley establece, como segunda característica, una diferencia que a mí me parece fundamental, que es el arbitraje de equidad y el arbitraje de derecho. Un arbitraje de derecho implica que el árbitro debe ser profesional de la materia. La reforma que se ha hecho en la ley de arbitraje recientemente lo llaman jurista. Antes exigía que fuera un abogado, ahora jurista, es decir, alguien que tenga conocimientos jurídicos. Y el arbitraje de equidad es aquel en el que el árbitro no es un especialista en derecho, sino un especialista en la materia, que emite su decisión, su laudo, con el criterio de la técnica o el criterio, en todo caso, justo y equitativo, que bajo su saber y entender. En cuanto al procedimiento que regula la propia tramitación del arbitraje, lo más interesante es que es un procedimiento flexible, no es tan encorsetado como un procedimiento civil. Las cuestiones procedimentales, el árbitro tiene mucha libertad para solventarlas y las propias partes pueden disponer sobre el propio funcionamiento del procedimiento. Y finalmente, en cuanto al plazo, la ley dispone, aunque esto también, desde luego, si las partes consideran, se puede cambiar, pero como norma general, la ley dispone que desde el momento en que se contesta la demanda por el demandado hasta que se emite el laudo por parte del árbitro no pueden transcurrir más de 6 meses. Es decir,
es tremendamente rápido. El arbitraje finaliza, como les digo, con un laudo, que es el equivalente a la sentencia, y que pone fin al conflicto. Y lo más importante del laudo, y aquí creo que es verdaderamente la importancia del arbitraje, es que tiene efecto de cosa juzgada. Sus efectos son vinculantes y de obligado cumplimiento para las partes. Así lo ha manifestado, desde luego, el Tribunal Supremo. Bueno, la sentencia que he traído es de 1995, pero vamos, no se la voy a leer. Quiero decir que tiene efectos de cosa juzgada y además es vinculante para las partes. Esta primera parte de mi exposición quiero terminarla indicando que, claro, evidentemente la ejecución del laudo arbitral tiene que hacerse necesariamente en el juzgado. ¿Quiere esto decir que si la parte que obtiene un laudo favorable no ve cumplida de forma voluntaria la obligación por parte del otro litigante, deberá acudir a los tribunales a ejecutar ese laudo? Como dato curioso, les diré que en la Comunidad de Madrid se ha creado un juzgado de primera instancia, que es el 101, que es exclusivo, se dedica solo, bueno, en un porcentaje muy amplio, creo que es un 95%, a ejecutar laudos arbitrales. Con lo cual parece que esta institución pues, verdaderamente comienza a hacerse un poco de camino en España. Una vez aclarado, o quizás es lo que he intentado, hablar del arbitraje en general, voy a hablarles de lo que realmente me ha traído aquí, que es la Corte de Arbitraje del Colegio de Ingenieros de Madrid, de la que actualmente soy secretaria. La Corte de Arbitraje del COIM se crea en el año 2005 respondiendo precisamente a la necesidad detectada de poner a disposición de la sociedad la experiencia técnica del colectivo de ingenieros industriales, en este caso de los de Madrid, que son más de 11.000 colegiados. En realidad, esta necesidad surge cuando se detecta que las controversias que hay entre las partes, al final, tienen que sustanciarse en un procedimiento judicial al uso, donde el juez desconoce la técnica y tiene que hacerse valer o utilizar para emitir su sentencia de un perito que le aclare técnicamente la cuestión y además de las propias alegaciones de las partes, evidentemente siempre contradictorias. Por este motivo, como digo, se crea la Corte Industrial, la Corte de Arbitraje del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, para administrar estos arbitrajes o estos conflictos de carácter técnico que les sean encomendados por las partes. Importante señalar que la Corte de Arbitraje, evidentemente, los laudos son emitidos en equidad, porque los árbitros no resuelven aplicando el derecho porque no son profesionales, no son juristas, sino resuelven lo que consideran justo y razonable, siempre, desde luego, fundando sus decisiones. En cuanto al procedimiento, a mí me parece muy sencillo. La demanda de arbitraje se inicia mediante la presentación simplemente de un papel, de un documento en el que la parte demandante, de forma simple, detalla los nombres, las direcciones de las partes intervinientes, describe someramente el litigio, lo que le ha traído a la Corte, y acompaña una copia del contrato para que se pueda ver la cláusula, la sumisión que hemos visto que era preceptiva. Con esta información, la Corte en principio tiene suficiente para nombrar el árbitro más adecuado, porque esta es la principal misión de la Corte de Arbitraje, elegir al profesional técnico idóneo para desempeñar la labor de llevar a término ese arbitraje. Aquí me permito decir que, efectivamente, la nota diferenciadora de la Corte de Arbitraje del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid es precisamente la especialización de sus árbitros. Son ingenieros industriales y resuelven los litigios conforme a su técnica. Esta demanda o este papel que nos ha llegado de la parte demandante se traslada a la parte demandada, que se le da un plazo para que conteste, y la parte demandada puede contestar, puede no contestar o puede oponerse al arbitraje, porque considere que no existe cláusula de sumisión. Esto será una cuestión que en cualquier caso tendrá que dilucidar el árbitro, pero si la sumisión no está clara, porque no consta de forma taxativa en el contrato, evidentemente, ante la oposición del demandado, la Corte de Arbitraje se lo notificará al demandante y cierra el procedimiento. Pero supongamos que el procedimiento continúa y que se ha nombrado el árbitro como persona más idónea por parte de la Corte de Arbitraje y que en ese plazo, porque se le concede un plazo para aceptar el nombramiento, el árbitro acepta. Si acepta, se comunica inmediatamente a las partes por un medio de comunicación fehaciente y se les concede un nuevo plazo, también muy corto, de 15 días, para que formulen sus pretensiones. Aquí pues sí que son un poco más extensos, porque aquí esto ya va dirigido al árbitro, se hace un alegato un poco más extenso y además se propone la prueba de la que cada parte intente valerse. A partir de aquí, con toda esta documentación, lo que se llama expediente arbitral, se le entrega por parte de la Corte al árbitro y empieza verdaderamente
la cuestión, pero démonos cuenta que ha pasado muy poco tiempo, desde que se presenta la demanda hasta que el árbitro ya tiene toda la información en su poder. Y lo que hace el árbitro es, porque así lo dice el reglamento de la Corte, llamar a las partes a una primera comparecencia en la que se levanta un acta, que normalmente se redacta por la propia flexibilidad del procedimiento, tanto porque la ley lo permite y porque el reglamento de la Corte de Arbitraje del COIN también lo permite, se redacta un poco de consuno entre todas las partes, en la que básicamente pues se describe la situación, se detallan los puntos sobre los que el árbitro tiene que resolver y se señalan los días para la práctica de la prueba que las partes han solicitado. Se practica la prueba, normalmente pues, testificales o, en fin, pruebas técnicas, lo que sea preciso, y tras ello, las partes se les concede un plazo para valorar esa prueba. También quiero recordar que son 20 días. Una vez que ellos han valorado las pruebas, toda esta documentación la recepciona el árbitro y está obligado a emitir el laudo en el plazo que se fija en el propio acta y que, como les he dicho al principio, son 6 meses, como mucho, desde que por parte del demandado se contesta a la demanda. El árbitro emite el laudo y con eso termina el procedimiento. Como verán, absolutamente rápido y eficaz. Después, si no se cumple por parte de una de las partes, pues tendrán que ir a ejecutarlo a los tribunales. Finalizo ya, pero sí me gustaría hacer una brevísima referencia al directorio de árbitros de la Corte de Arbitraje del COIM, formado evidentemente por colegiados con más de 20 años de experiencia profesional, porque así lo exige el reglamento, y con reconocido prestigio dentro de cada una de las áreas o sectores de actividad en los que intervienen. Yo estoy después a su disposición para cualquier aclaración que necesiten, pero en principio termino con esto. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Leticia. Quédate aquí si quieres. No sé cómo me digas. Como vamos a seguir hablando de arbitraje, por favor. La siguiente ponencia es la Corte de Arbitraje para los contratos de sector público y privado, los contratos de sector privado y algunos casos prácticos. Está con nosotros Manuel Jiménez Rasero, que es socio de Areilza Abogados, a quien agradezco que nos acompañe en esta sesión. Él es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por Comillas y Administración por la Universidad Autónoma. Ha obtenido el premio de investigación de la Liga Nacional de Debate Universitario, ha trabajado en diversos gabinetes, es al mismo tiempo miembro del Grupo de Abogados Internacionales del Consejo General de la Abogacía Española y en el año pasado realizó un máster en Filosofía y Derecho en la Universidad de Nueva York. O sea que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Hay algún micrófono que esté funcionando? Vale, de acuerdo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por esta invitación, al Colegio de Ingenieros y a la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, a la persona de don Teodorino López, que fue quien me invitó, y a su vicedecano en representación de todas las instituciones, y bueno, a Leticia Fenoy y a don Juan Miguel de la Cuétara, que ha tenido la deferencia de acompañarnos, que es un auténtico privilegio poderle escuchar, ¿no? Bueno, yo no quería entretenerles mucho. Voy a ver si tengo una presentación por aquí. En realidad, tampoco venía a enseñarles nada sobre el arbitraje, en primer lugar, porque gran parte de mis clientes y de los expertos que solemos utilizar ante tribunales arbitrales son ingenieros, y me consta que tienen ustedes un extraordinario conocimiento. En segundo lugar, porque hace algunos años participé en la elaboración de una publicación denominada Cuadernos del Derecho, el arbitraje para ingenieros, que se convirtió en un arma de destrucción masiva de abogados, en este caso, cuando se puso en manos de tan cualificado personal. Y bueno, y en tercer lugar, porque ya Leticia da una imagen general de la institución
muy bien fundada y muy rigurosa. Pero, bueno, solo quería aclararles que yo no vengo en representación de ninguna corte arbitral, sino en tanto que especialista en resolución de conflictos relacionados con sectores industriales y en particular con contratos de eficiencia energética, y que quería comentar con ustedes algunos aspectos fundamentales de el arbitraje relacionado con contratos de eficiencia energética y muy particularmente con estos contratos hacer una distinción entre el arbitraje entre partes privadas, que tiene una larga trayectoria, ¿no? Como bien decía Leticia, desde finales de los años 80, en que el Tribunal Constitucional pareció sensibilizarse de la necesidad de un medio más flexible y confidencial, que permitiera la resolución de controversias en las que en muchas ocasiones había derechos muy sensibles que podrían verse perjudicados por la publicidad de los procedimientos judiciales, no solo por sus retrasos, ¿no? Como les decía, el arbitraje dentro del ámbito privado, en contratos energéticos y contratos industriales de todo tipo, tiene ya una vasta experiencia. No así los arbitrajes en la contratación pública, en los que me detendré un poco más y que como saben se ha incluido en la nueva ley de contratos del sector público, el nuevo decreto legislativo, y fue instituido hace escasas fechas, en 2010, y cuya experiencia ya les puedo adelantar, si me van a hacer la misma pregunta que a don Juan Miguel, que tenemos varios arbitrajes que aún no han concluido, en cuyo caso, en este caso, digamos, las conclusiones que podemos extraer son muy limitadas, pero son algunas. Bueno, como comentaba Leticia, vamos a pasar muy por encima de estas cuestiones generales. Es curioso que la Constitución del 78 no contenga ninguna referencia al arbitraje y que precisamente por eso ha levantado muchas suspicacias, no solo por tener un tamiz de resultar elitista, ¿no? Y distanciada de la realidad, poco accesible, cara, que en muchas ocasiones lo es, eso de que es rápida, según qué casos, pero tiene una larga tradición en España, ¿no? Ya estaba incluido como método alternativo de resolución de conflictos, ahora que está tan de moda en ámbitos internacionales, digamos, la actualidad del arbitraje, pues ya está incluido en la Constitución de 1812, que es, como saben, se promulgó en Cádiz hace 200 años, una ciudad preciosa y que les invito a visitar, pero que al final consiste en la sumisión voluntaria de unas partes a la resolución de la controversia por un jurista que dicta un laudo fundado en derecho, o por un lego que se parece más al arbitrio de un tercero, ¿no? Que dicta según las reglas de la sana crítica, y que alcanza, como decía Leticia, una solución definitiva y que solo podrá ser anulada por los tribunales con base en determinados vicios tasados y que no podrán entrar a conocer del fondo del asunto. La ejecución, como bien decía también Leticia, es muy importante y es mucho más importante en el ámbito internacional, que es algo que a ustedes les debe preocupar mucho, porque muchos de sus contratos son internacionales. No hace falta irse a un contrato en Noruega, sino muchos de ustedes tendrán contratos, porque además me consta, en lugares como Andorra o Gibraltar, los que, en primer lugar, como ahora veremos en algunos casos que quiero discutir con ustedes, es difícil alcanzar una sentencia definitiva satisfactoria para la parte española, porque muchas veces se tiende a someter las controversias o los instrumentos internacionales, el Convenio de Bruselas, porque ya saben ustedes que el reglamento de Bruselas para determinar quién es el juez competente no aplica en lugares como Gibraltar, suele tender a señalar como competentes a los tribunales del Reino Unido, en cuyo caso todo se vuelve mucho más costoso, mucho más farragoso, mucho más nebuloso y en muchas ocasiones ustedes, los ingenieros y los empresarios, tienden a desistir de la persecución de un determinado objetivo porque irse a litigar a Londres o irse a litigar a Liverpool es ciertamente complicado, y después obtener la ejecución de estas sentencias es incluso mucho más complicado. En cambio, en el caso de los arbitrajes, ya les digo que yo no soy particularmente tributario de promocionar el arbitraje, ni tampoco crítico, ¿no? Pero existe un instrumento que es la Convención de Nueva York de 1958, que seguro la conocen, que
se firmó en un contexto de bonanza económica y de internacionalización, de institucionalización del derecho internacional en Estados Unidos, que hoy sería imposible. Pero que muchos países que ya lo han firmado, que digamos países latinoamericanos cuya aproximación política a la legalidad jurídica se ha matizado, se ha directamente modificado en los últimos años, nunca firmarían y que hoy son parte de ese convenio. Entonces, ejecutar laudos arbitrales, por ejemplo, en territorios como Irán, como Irak, como Venezuela, como Ecuador, resulta extremadamente más fácil que ejecutar una sentencia, lo cual puede resultar paradójico, pero no deja de ser cierto. En cuanto a las materias, ¿qué se puede someter a arbitraje? Porque ustedes dirán, bueno, yo voy a suscribir ahora contratos con el sector público o con partes privadas, como decían Juan Miguel, la optimización de consumo energético de una cadena hotelera con presencia, porque Juan Miguel nos hablaba de hoteles situados en Latinoamérica, pero ¿qué pasa con aquellos hoteles que están situados en una cadena tanto en España como fuera? ¿Qué tipo de materias son esas las que son sometibles a arbitraje? ¿Puedo someter yo a un arbitraje la relación con los trabajadores? Que ya les adelanto que no. ¿Puedo someter a arbitraje las relaciones contractuales? Es decir, oye, el contrato de instalación de unos paneles solares para el ahorro energético no se ha cumplido, o la invasión de una relación jurídica por una tercera parte, por ejemplo, los contratos de ahorro energético no se han cumplido porque un tercero ha destruido una manifestación o un